regreso en Cátedra Médica. Ya en el plato fuerte del día de hoy estaremos hablando sobre emergencias y urgencias geriátricas. Usted escuchó bien, porque regularmente hablamos de emergencias pediátricas, pero nuestros adultos mayores tienen situaciones que los hacen ir hasta una sala de emergencia y hay que aprender a diferenciar cuando se trata de una emergencia, de una urgencia, y todo eso hoy lo vamos a entender de la mano de la doctora Melody Crequet, geriatra, y la doctora Odalisa Laureano, emergencióloga, a quienes les damos la bienvenida y agradecemos el que hayan apartado este momento de su mañana para venir a compartir con nosotros. Doctora Melody Crequet, buenos días, bienvenida a su casa. Buenos días, Lizanny, buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza hoy. Siempre es un placer venir a compartir con ustedes y también a educar a la población en cuanto a cuidados de nuestros adultos mayores. Así es, muy agradecidos. Bienvenida a la doctora Odalisa Laureano. Está con nosotros por primera vez, emergencióloga, y viene ahí a trabajar este tema combinado con la doctora Crequet en esta entrega del día de hoy. Buenos días, doctora. Buenos días, Lizania, ¿cómo estás? Gracias. Estoy nerviosa. Es mi primera vez. Bueno, nosotros contentos, todo fluye aquí en este espacio, que lo que busca es justamente el poder hablar de una manera simple, sencilla, que la audiencia entienda y que con las informaciones que compartimos a través de este espacio la gente pueda tener el conocimiento necesario que le permita poder pues atender sus condiciones de salud. Y hoy que hablamos de adultos mayores, pues también conocer cuáles son esas situaciones que requieren de una atención médica urgente o de emergencia. Yo quiero justamente que iniciemos por ahí estableciendo la diferencia entre estos conceptos en sentido general, no solamente en el área de la geriatría. Cuando hablamos de emergencia, cuando hablamos de urgencia, ¿cuál es la diferencia entre un concepto y otro y cómo podemos definirlo por separado? Gracias. Fíjate, Lizana, que la emergencia médica se puede entender como aquella situación crítica que compromete la vida del paciente, pero de forma inmediata. Ya sea con algún paciente con un órgano vital que ponga en peligro esta. Puede ser un infarto, un EBC, un shock. Entonces, la urgencia es aquella afección que requiere atención médica rápida, pero que no implica un riesgo inminente de la muerte del paciente. Okay. Aquí podemos ver un paciente que llegue con una fiebre, con una tos, con una cefalea. Son aquellas situaciones médicas que no comprometen de forma inmediata la vida del paciente. O sea que la emergencia requiere una atención ya. Rápida, inmediata. Porque el paciente puede fallecer. Claro. En el caso de las urgencias es una situación a la que hay que poner atención. Es rápida, puede esperar, pero que el paciente quizás su vida no se ve en tantos riesgos como cuando hablamos de una emergencia. Exacto. Estoy entendiendo el concepto. Exacto, así es. Entonces, cuando hablamos, doctora Crequet, de una emergencia geriátrica, una urgencia geriátrica, ¿de qué estamos hablando? Bueno, es importante definir que en el caso de la geriatría y de los adultos mayores hay una línea muy delgada y que incluso una simple urgencia en una persona mayor puede pasar rápidamente a convertirse en una emergencia. Okay. Y ahí tenemos que definir que en los adultos mayores siempre hay que evitar hospitalizaciones prolongadas, evitar obviamente complicaciones futuras y evitar que el paciente, sobre todo aquellos pacientes adultos mayores que están encamados, salgan de su entorno, porque esto puede generar en ellos complicaciones y descompensaciones de sus enfermedades de base. O sea que cuando hablamos de que un paciente geriátrico tiene una situación de urgencia, que más adelante vamos a detallar cuáles situaciones se pueden clasificar en ambos conceptos, lo ideal es poder atender tan rápido que el paciente no llegue a requerir un ingreso para evitar entonces que esas condiciones que ya tiene de base no se compliquen aún más. Eso es lo que quiere decir. Exactamente. Siempre en geriatría hay que tratar todo como la urgencia, como esa antesala de la emergencia. Es una situación que si yo no evalúo rápido al paciente o si no busco, en el caso de los cuidadores, rápida asistencia o por lo menos evaluación para definir ante qué nos estamos enfrentando, puedo hacer que el cuadro se complique en el paciente. Y recordemos que los pacientes de geriatría tienen condiciones que van a provocar que cualquier enfermedad que sea simple, como en nosotros los adultos jóvenes, pueda complicarse en un tiempo más rápido y que siempre la recuperación de cualquier enfermedad en los adultos mayores es más lenta. Sí. Tengo una recuperación más lenta, así que por lo tanto
Desde que la persona empieza a sentir algún síntoma, entonces yo debo buscar lo más pronto posible una evaluación médica. Qué interesante eso, doctora Cricket, porque a veces descuidamos manifestaciones iniciales, porque entendemos que ya esos son achaques de viejo. Exacto. Entonces le damos larga y ahí está el peligro de que el paciente se complique y que tengamos entonces la necesidad de ingresar y que entonces ahí vengan otras complicaciones como que ese paciente se descompense de sus condiciones. Y en este sentido, pues nos gustaría poder hablar de esas situaciones que pueden considerarse una emergencia geriátrica. Vamos a ver. Bueno, aquellas situaciones que pueden comprometer la vida del doncito o del adulto mayor. Por ejemplo, en el adulto mayor hay condiciones o situaciones o patologías que se pueden caracterizar de forma diferente. Por ejemplo, en un adulto mayor, un infarto te puede presentar como una debilidad general. No necesariamente le puede dar una epigastralgia o un dolor de pecho, claro, así. Entonces puede pasar desapercibido esta patología en ellos. ¿Por qué? Porque no le duele, dicen que son achaques de viejo, no le prestan la atención necesaria que le es favorecer en la emergencia, aceptar. ¿Qué otra situación? Un EBC. Un accidente cerebrovascular que es muy importante, que tiene muchísimas características de manifestación en los adultos mayores que en una persona más joven. O sea, son muchas situaciones que en ellos se puede ver complicada su patología. Las infecciones también, que pueden pasar desapercibidas, aquellos pacientes que pueden cursar varios días con una fiebre muy alta y tú lo puedes decir que es un proceso gripal, pero tú no me le has hecho ningún hemograma, doncito, tú no me lo has llevado a la emergencia. Claro. Tú no sabes, tú no has hecho analíticas per se para tú descartar que sea esa situación que tiene el adulto mayor. O sea, que la atención de esos adultos mayores en la emergencia debemos prestarle mucha atención en nuestro medio, porque ellos no van porque quieren ir a una emergencia. O sea, no van ellos solos, van, si no los llevan tampoco. Exactamente. Entonces, casi siempre... porque viene a molestar el doncito o porque es fijo aquí todos los días. Concho, préstale atención. Claro. ¿Por qué viene todos los días? Al familiar, ¿por qué tú lo traes todos los días? O si no quieres llevarlo a la emergencia, porque es una urgencia que también lo podemos caracterizar de esa forma, llévamelo a la consulta. Claro. Y esto es sumamente interesante. Yo siempre pongo la comparación de que hay dos etapas vulnerables en la vida que siempre se mencionan: la infancia y la vejez, esa etapa del adulto mayor. Entonces, muchas veces una fiebre, por ejemplo, que es de lo que ustedes plantean, en un niño, eso hace que una familia corra a una emergencia. Pero quizás en un adulto mayor, digamos, no, vamos a esperar a ver, vamos a darle chance, a ver qué es lo que está pasando. Y debería correrse en una fiebre igual. Yo diría que igual o un poquito más en el adulto mayor. Y es porque en lo normal no es que un adulto mayor te haga una fiebre elevada. Cuando un adulto mayor te hace una fiebre elevada es porque es una condición severa por lo regular. Porque debido a que las capacidades funcionales en el adulto mayor son más lentas, son menores, ese mecanismo de defensa que representa la fiebre no es tan activo en un adulto mayor. Por lo tanto, puede tener una infección silenciosa y no hacer fiebre. Eso es lo más común. Ahora, cuando un adulto mayor te está haciendo fiebre, hay que correr como si fuera un bebé porque es muy raro que eso ocurra. Claro, en ese sentido, las causas establecidas, por ejemplo, en una fiebre en un paciente pediátrico regularmente hay involucrados temas virales, temas de infección. En un adulto mayor puede ser un indicador de una patología más grave como quizás una enfermedad oncológica. Claro, por supuesto. Dentro de las causas más frecuentes de fiebre, y hablando de esa fiebre que es bien característica en una persona mayor, están primero las infecciones, lo primero que hay que descartar, y en su orden, principalmente, infecciones de la vía respiratoria, que normalmente suele ser una neumonía ahí consolidada de toda la neumonía que le ha dado a ese adulto mayor, y entonces viene esa reactivación de algunos focos de consolidación, y por lo tanto es una infección pulmonar que es delicada y que hay que prestarle atención. Las neumonías en adultos mayores tienen una mortalidad bastante elevada.
Claro. Otra de las causas pudiera ser una infección de vías urinarias, que también es muy frecuente en los adultos mayores, sobre todo en los caballeros, muy asociada a algún tema quizás prostático, una hiperplasia prostática benigna, que normalmente esos pacientes hacen muchas infecciones de vía urinaria, y debo mencionar ahí también los pacientes que son diabéticos, que por el mismo tema de la azúcar elevada, también pueden tener infecciones de vías urinarias repetitivas. Claro. Y esto siempre será una urgencia. Otras también condiciones que pueden presentar en una emergencia al adulto mayor son las caídas y las fracturas. Ay, sí, muy importante. Sí, son muy frecuentes en ellos. ¿Por qué? Porque ya sus articulaciones no tienen la misma fuerza, la misma movilidad que tenían antes. Entonces, con cualquier cosita se pueden tropezar, se pueden caer hasta de la cama, que es muy frecuente, las fracturas de la cama, y vienen las fracturas de pelvis, de cadera y demás. Entonces, esas también son condiciones que hay que prestarle atención. Claro. Ayudarlo en la casa. O sea, no dejarlo solo, buscarle la forma. Papi, tú no puedes caminar. Ven, yo te ayudo. Entonces, eso también es un tema delicado a los familiares con relación al cuidado de los adultos mayores. También está la parte de las descompensaciones que mencionaba Cricket. Ahí hablamos también de lo que son de la diabetes, las enfermedades pulmonares crónicas, como tú mencionabas también, y las insuficiencias cardíacas. Claro. Quería mencionar en cuanto a las caídas y las fracturas, que es muy importante, porque los adultos mayores, producto de la fragilidad ósea, pueden hacer microfracturas y no necesariamente evidenciarse un desplazamiento del miembro. Y el paciente puede sentir dolor, expresar dolor, cojear para caminar, y como no tiene tanto dolor, se tiende a creer que realmente no tiene una fractura. Exacto. Y ocurre que sí, que hay una microfractura. Eso se guarda ahí, se esconde hasta que alguien haga una revisión, y ya usualmente es tarde para cualquier intervención en el caso de que pudiera hacerse en un adulto mayor, digamos, que no sea frágil y que esté más o menos sano. Entonces es importante siempre prestarle atención, sobre todo cadera, que puede romperse con mucha facilidad. Rodilla, también los brazos, especialmente clavícula y hombro completo. En ese sentido, doctora, creo que la gente dice, no, los huesos de viejos no se empatan. Se vuelven más frágiles sí. en tema óseo los adultos mayores. Y entonces, en ese mismo orden, cuando en casa tengo un adulto mayor que sufrió una caída, aunque no refleje que hay alguna fractura, debo llevarlo por lo menos a una consulta para revisar que esté todo en orden. Claro que sí, siempre debe hacerse una evaluación, debe hacerse una radiografía de esa parte ósea. Incluso si solamente vemos que es el área de la piel, músculo y demás, siempre debe hacerse estudio clínico, porque, por lo que te comentaba ahorita, puede haber una fractura y quedarse ahí de manera silenciosa. Sí. Y muy buena pregunta la que tú hacías en cuanto a la intervención. No todos los adultos mayores, después que se fracturan, se van a quedar en casa y no se les va a hacer procedimiento quirúrgico. Hay procedimientos quirúrgicos y pacientes geriátricos que sí pueden tener el acceso a esa intervención quirúrgica, reemplazos de cadera, de reparar esa fractura y que el paciente en poco tiempo pueda volver a tener su movilidad. Y eso es muy importante porque a veces le negamos la oportunidad de tener una intervención quirúrgica por miedo. Sí, sí. Sin embargo, lo estoy condenando a postrarse en cama, sobre todo en el caso de la fractura de cadera. También. Postrarse en cama, a tener dolor constante, y con estar en cama también vamos a generar esas neumonías que se producen cuando el paciente está encamado. Por ahí se desencadena también el tema de que el paciente se limita más el entorno social, y por ahí pueden venir los trastornos del estado de ánimo. Las depresiones, las úlceras, porque es que está limitado a moverse. Hay que darle la oportunidad a todo paciente que está apto para hacerse su procedimiento quirúrgico. Y muy importante, cuando el paciente está encamado, esas úlceras que se generan, que son las úlceras por presión, que tú estás condenando a que ese paciente probablemente tenga una úlcera, ya sea sacra o en la región glútea también. Y es una complicación grave, severa, porque luego eso se infecta y termina llevándose la vida del paciente. Tomando como referencia el tema de las caídas, que es un tema sumamente importante en los adultos mayores y muy frecuente, como mencionaba la doctora Laureano,
aquí hay factores propios del envejecimiento que pueden intervenir en que esto sea tan frecuente, y es el tema, por ejemplo, de la disminución de la visión, los problemas de movilidad que pueden entonces provocar que ese adulto mayor pues sufra estas caídas. La importancia de poder adecuar los espacios, de estar pendiente de ese adulto mayor si ya conocemos que tiene una disminución visual, de que hay alguna condición que puede provocar una caída, para prevenir que se dé esta situación. Claro, eso es así. Yo creo que en todos los adultos mayores se deben hacer siempre esas intervenciones de vigilar lo que son alteraciones, digamos, sensitivas, que ahí podemos ver la audición, porque hace que tú estés conectado con el medio y por lo tanto se pueden evitar las caídas. El tema visual, que también es muy importante. Y mantener siempre actividad física. Siempre mantener actividad física independientemente de la condición. Si hacemos una evaluación cardiovascular y el paciente está apto para hacer actividad física, debe hacerla siempre que pueda, porque esto va a disminuir el riesgo de caída y va a mejorar el equilibrio y mejorar la marcha en nuestros adultos mayores. ¿Sabes qué, Lizana? Recordando esta pregunta que estamos hablando ahora, es importante en el adulto mayor. Cuando tenemos los niños pequeños, la casa la adecuamos a los niños. Claro. ¿Para qué? Para que no se den golpe, para que puedan caminar, para que puedan gatear sin ninguna limitación. Que no haya riesgo. Entonces es lo mismo que podemos hacer con el adulto mayor. Adecuar el espacio, no importa el espacio que tenemos en la casa, adecuarlo para ellos. Claro. Si en el baño usted no tiene una, ¿cómo se llama? Para agarrarse, para sujetarse. Las barras. Las barritas en los baños. Si en la casa usted tiene un mueble que tiene una esquina que es peligrosa, que se puede caer, pues quítelo. Claro. Haga el espacio de él más cómodo, más seguro, y así evitamos los riesgos y las complicaciones de llevar a la emergencia. Y no hay que menospreciar. Si nos dice, me duele, llévalo. O sea, las emergencias siempre están abiertas 24 horas. Claro. O sea, llévalo, no menosprecie, aunque después no pasa nada. Pero lo llevaste. Y ya mentalmente, él sabe que tú le estás prestando la atención correcta. Claro. En ese sentido, doctora Laureano, usted que trabaja en el área de emergencia, en este tema de las caídas, ¿regularmente lleva a la familia a ese adulto mayor, inmediatamente sufre la caída? ¿Pasan días? O sea, en esa investigación que usted hace cuando recibe al adulto mayor, ¿qué es lo que ocurre con las familias en tema de esa atención de emergencia o de urgencia para ese adulto mayor cuando sufre una caída? Es raro que lo lleven de una vez. De inmediato. Por ejemplo, si se cayó y se dio en la frente y se hace un chichón, que es lo que llamamos los hematomas. O se partió. O se parte, ahí sí, porque saben, la misma población ya sabe que hay que hacerle una tomografía para descartar los daños cerebrales que haya. Si se cayó y las piernas ven que puede caminar y seguir caminando normal, pues es raro que te lo lleven de una vez. Entonces, pero casi siempre cuando se dan en la cabeza, sí lo llevan de una vez. Algunos, mira, yo tengo 2 o 3 días que me di en la mano, que me di en la rodilla, pero ya lo llevan cuando tiene su hematoma o no puede moverse o tiene alguna limitación o dice que me duele. Pero casi siempre cuando es en la cabeza, lo llevan de una vez. Y regularmente los factores que están asociados a esa caída, propios del envejecimiento, ¿cuáles pueden ustedes identificar en esta área de emergencia cuando llegan los pacientes que ya sufrieron la caída, que tienen quizás una fractura o algún daño en otra parte del cuerpo? En esta pueden estar los cambios fisiológicos, cuando hay menor reserva de funcionar algún órgano, cuando tenemos también lo que son la dificultad para comunicarnos, para comunicarse, porque ya está sufriendo o entra en tránsito un EBC. También cuando hayan algunos síntomas atípicos o síntomas sutiles, cuando el paciente tiene alguna causa de alguna iatrogenia, por así decirlo, que haya tenido alguna cirugía, que tuvo algunas complicaciones y demás. Esas son casi siempre las básicas. Okay. También cuando hay algún tipo de cirugías previas, con el tiempo de recuperación en ellos se hace un poco más lento, se hace un poco más prolongado. Por eso que es importante a tiempo, claro, hacer todo a tiempo, tener su médico de cabecera, tener un centro siempre cerca para poder llevar a ese adulto mayor ante cualquier eventualidad que se le presente, no importa la hora. Excelente. Y en este punto mencionaba la doctora Laureano el tema de los cambios fisiológicos. Doctora Cricket, me gustaría que pudiéramos hablar de esos cambios fisiológicos que son propios del envejecimiento y que debemos poner atención para evitar entonces que se presenten estas emergencias o urgencias geriátricas.
Bueno, entre los cambios fisiológicos hay que siempre tener en cuenta que el organismo de una persona mayor, en todos los sentidos, todos los procesos bioquímicos van a estar, por así decirlo, enlentecidos. Así que tenemos una menor reserva funcional de todos los órganos, desde la cabeza hasta los pies. Claro. O sea, no solo el pelo cambia de color, sino los órganos también van a envejecer. No es solo que la piel se arruga. Claro. Recuerden que hay un envejecimiento puntual de nuestros órganos internos. Por ejemplo, en el caso del estómago, a partir de los 30 años, en esta cultura postmoderna empieza a envejecer nuestro estómago. Por eso vemos que a partir de esa edad empezamos a tener menor intolerancia a lo que son, menor tolerancia a lo que son los productos lácteos. Y por así decirlo, entonces, en el tema de las caídas y lo que son las urgencias o emergencias, la alteración de la marcha, ya no tengo tantos reflejos, ya no me puedo movilizar tan rápido ante una amenaza, porque el sistema adrenérgico es más lento, ya no respondo, no me exalto y me protejo como lo hacía antes, porque a nivel sensitivo todo va disminuyendo, menor capacidad de sensibilidad, por eso los adultos mayores pueden hacerse quemaduras, aquellos que todavía cocinan o hacen alguna labor en el hogar, se pueden cortar con un cuchillo, generarse heridas, porque todo va menguando poco a poco. Y esto que usted menciona es sumamente importante porque tenemos muchos adultos mayores que viven solos, que no tienen esa supervisión de un cuidador, de verificar que quizás se tome sus medicamentos, de que se alimente correctamente, de que no se exponga a riesgos, como usted mencionaba, por ejemplo, un adulto mayor que no ve bien, que está todavía cocinando o haciendo tareas del hogar, y esto entonces puede provocar que se presente una emergencia geriátrica. Eso es parte de lo que nosotros evaluamos cuando hacemos consulta domiciliaria. Y es muy bueno porque eso te permite conocer al paciente mucho más allá del consultorio, estar en su entorno, y esas son las cosas que nosotros tenemos que evaluar muy bien. Cuando estoy en la casa, yo usualmente siempre son cariñosos y quieren brindarte un tececito, un café. Siempre me trato de limitarme al agua por un tema quizás ético, pero hay pacientes que he llegado y le he dicho, un café, sí, prepáremelo. Y más que con la idea de consumirlo, es para ver si realmente un adulto mayor que vive solo, si realmente está teniendo la seguridad al momento de preparar sus alimentos, de cocinar, de asearse, de bañarse, de limpiar. Todo eso son aspectos que tanto el cuidador como los familiares deben vivir pendientes. Claro. Porque inminentemente va a haber un día en el que ya no lo van a poder hacer solo. Siempre hay que estar vigilante de esas cosas. Y también un tema de probar los alimentos. Recuerden que habíamos hablado en programas anteriores que con los años se va perdiendo lo que son las papilas gustativas, y a nivel de la lengua ya el adulto mayor no tiene tanta sensibilidad a los sabores. Por lo tanto, en la mayoría de los casos empiezan a comer más salado, más dulce, y esto incluso puede generar pérdida del apetito cuando es otra persona quien les cocina. Pierden el interés porque ya no pueden disfrutar de esos sabores. Entonces ahí es importante vigilar siempre la comida. Aquellos que tienen un adulto mayor en casa que se prepara sus comidas, hay que probar, vaya al mediodía, aparte de acompañarle, dé una probadita de lo que su adulto mayor está cocinando y comiendo. Que hacer eso, doctora, también puede garantizar el evitar una emergencia geriátrica, porque un adulto mayor que es hipertenso, por ejemplo, y está comiendo subido en sal, puede tener que le suba la presión y que termine en una emergencia. O un paciente diabético que esté comiendo con mucho azúcar por ese mismo cambio en el paladar que usted mencionaba, pues también puede tener una crisis y terminar en una emergencia. O sea que esto que usted menciona, aunque parezca un tema muy simple, es sumamente importante para garantizar la estabilidad de nuestros adultos mayores. Es momento de hacer una breve pausa. Nosotros retornamos de inmediato con más. Hoy conversando con la doctora Melody Crequet, geriatra, y la doctora Odalisa Laureano, emergencióloga.